Buenos días amigos, amigas, ¿cómo están? Les tengo una pregunta. ¿Ustedes son hijos de Dios? Porque hay un error, mucha gente piensa que todas las personas en el mundo somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que no, que algunos son criaturas de Dios y algunos, muy pocos, los menos, hijos de Dios. Y nosotros estamos estudiando la Biblia para encontrar respuestas a estas preguntas y hemos estado leyendo las cartas que escribe el apóstol Juan, un varón de casi 100 años. Y estamos llegando hoy al capítulo 5 en esta hermosa mañana de viernes 8 de enero y leo para ustedes en el capítulo 5 versículo 1 y dice: todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios, y el que ama a un padre ama también a los hijos de ese padre. Fíjese usted, empieza diciendo todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías. ¿Por qué se le llamó a Jesús el Mesías? Mesías significa ungido, el que había de venir, el Redentor. Y Jesús vino a nacer entre nosotros en lo que llamamos el festejo de la Navidad. Jesús vino a nacer entre nosotros en cumplimiento a una promesa que Dios dio a la humanidad allá en Génesis 3, en el inicio de la Biblia, en el inicio de la historia de la humanidad. Por cierto, un pequeño comercial: el domingo en nuestra transmisión de las 11 de la mañana estaremos hablando de lo que ocurrió cuando Adán y Eva decidieron tomar sus propias decisiones haciendo a un lado a Dios. Y por cierto, este domingo, si Dios lo permite, ya estaremos también en YouTube. Estaremos en Facebook y en YouTube en una transmisión en vivo. Está usted cordialmente invitado a verla. Pero aquí dice que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa creer que Jesús es el Mesías? Bueno, número uno, que es el personaje que había sido prometido, porque Él iba a ser nuestro Redentor. ¿De qué nos iba a redimir? Bueno, del castigo que merecíamos por ser desobedientes ante Dios. Y dice Juan que todo el que tiene fe que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Así es que, primera pregunta: ¿usted tiene fe que Jesús es el Mesías? Porque eso significa no solamente que Jesús vino a nacer, sino que Jesús era Dios mismo o es Dios mismo hecho carne, viniendo a sufrir en el Calvario en nuestro lugar. Pero no solamente esto, ve usted lo que dice versículo 2 y 3. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Otra característica: uno, es fe en Jesús como el Mesías, como el Redentor. Pero número dos, amamos a Dios, porque amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque es el fundamento de la vida cristiana. La vida cristiana es eso, es una vida, es una forma de vivir muy diferente a la religión. En la religión es una serie de creencias, de ritos, de ceremonias que nos hacen creer que hacemos algo bueno delante de el Ser Supremo. Pero para Juan, cuando describe y habla de aquellos que somos hijos de Dios, estamos hablando de una forma de vivir, y en esa forma de vivir, los hijos de Dios buscamos obedecer los mandatos de Dios, no para que Dios nos dé, sino porque ya somos hijos de Dios. Y sigue diciendo: porque todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Es decir, aquel que pone su fe de manera correcta, cimentada en que Jesús es Dios mismo hecho hombre, el Mesías anunciado, el ungido de Dios que vino a salvar a su pueblo, a sus hijos, a su familia. Dice: aquel que pone su fe en Él vence al mundo. ¿A qué se refiere con el mundo? Bueno, entendemos que el mundo es todo aquello que existe en la creación actual, pero que se opone de manera natural a la voluntad y a lo que Dios quiere de sus hijos. Es decir, los hijos de Dios vivimos en una serie de circunstancias que son adversas a la voluntad de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, o podemos vivir siguiendo la corriente de este tiempo, la corriente de este mundo, porque todo mundo lo hace, porque es una costumbre, porque yo me imagino que a lo mejor Dios no se enoja que yo lo haga así. O podemos preocuparnos y ocuparnos en conocer qué espera Dios, qué manda Dios de mi vida, y yo buscar ser obediente a esto. Dice el versículo 6 en adelante: la venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, no solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad.
Dice, 3 son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Esta es una pequeña porción que llega a provocar confusión entre aquellos que lo leemos, pero se lo digo rápidamente. Los teólogos, los estudiosos explican que Juan está escribiendo, en sus tiempos existen los gnósticos. Los gnósticos era una corriente de pensamiento que llegaba a decir que una persona era Jesús el Cristo, el Dios mismo, y otra persona era Jesús el hombre. Y ellos decían que Jesús nació como hombre y que después del bautismo Cristo vino a su cuerpo, se humanó, y que justamente antes de ir al Calvario le abandonó, le dejó. Entonces hacen una separación entre dos personas. Nosotros creemos que no, que Jesús es el Cristo. Jesús nació como Dios, vivió como Dios al mismo tiempo que como hombre, y sufrió en el Calvario como Dios y como hombre. Y Juan está diciendo que hay 3 cosas que dan testimonio de esta verdad. Dice el espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu de Dios, obviamente como Dios mismo en la persona de Cristo, que fue bautizado en el Espíritu Santo. Número 2, porque Jesús mismo recibió el bautismo como hombre, pero que también fue al Calvario y derramó su sangre por nosotros. Y son los 3 testigos que Juan está mencionando aquí. Y bueno, eso tiene que ver con una creencia de los gnósticos. Pero termino esta lectura diciendo lo que dice el capítulo 5, versículos 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y que está en su Hijo. Y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. La gran pregunta, amigo, ¿y tú tienes al Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios mismo hecho carne para nuestra redención? Porque si tú crees esto, entonces seguramente tú estás ocupado buscando amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Esto que hacemos de leer la Escritura todos los días es parte de sus ordenanzas, es parte de lo que Dios espera para nosotros, que nosotros escudriñemos las Escrituras para conocerle mejor a Él y para conocer lo que Él espera de nosotros, y de esa manera podamos ser obedientes. Queridos amigos, somos su Iglesia Península Viva. Déjeme orar por usted en esta hermosa mañana. Bendito Padre, gracias por la enseñanza de Juan, gracias porque nos deja la claridad de poder entender que somos hijos tuyos cuando hemos creído que Jesús es el Mesías, es Dios mismo hecho carne para nuestra redención. Pero no solamente eso, sino por consecuencia, entonces también nosotros buscamos amarte, conocerte, obedecer tus mandamientos, porque lo que tú quieres es una vida, una práctica de lo que significa que somos tus hijos. Señor, yo te ruego que confirmes este mensaje en aquellas personas que lo ven. Padre Celestial, yo te ruego que si esta palabra llega a alguien que no conocía la diferencia entre ser hijo y ser criatura, ahora, Señor, puede entenderlo y que pueda poner su fe en Jesucristo como su Salvador, como el Mesías que va a redimir su vida. Te ruego, Padre Celestial, abre nuestro corazón, que podamos ver las maravillas de tu palabra y que podamos seguir meditando en ellas. Y Señor, gracias por este bello amanecer, por este espectáculo, por estas olas que constantemente golpean la orilla del mar. Y lo hemos dicho, es como tu amor que todos los días golpea nuestra vida. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, somos su Iglesia Península Viva. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuestro devocional. Y no lo olvide, el domingo estamos a las 11 en Facebook, en YouTube y presencial. Si usted gusta venir, mándeme un mensajito para reservarle su espacio. Un fuerte abrazo. Dios con ustedes.